¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos. Ya vieron ustedes las notas de mi querida Brenda Mata. Ahí tiene este análisis sobre Sandra Cuevas, sobre Coca-Cola, el agua y demás. Al ratito en el canal Madre, recuerde que también está bien arrugada la camisa, perdón. Al ratito en el canal Madre estaremos, por supuesto, con Sósimo Camacho a las 5 de la tarde, con todo este tema de la corrupción en el tribunal que tiene que ver los asuntos del campo. Luis Guillermo Hernández, el querido Luis Guillermo, estará en las charlas 6:30 hablando de las diferencias entre el gobierno de Trump y el gobierno de Sheinbaum. Por supuesto, a las 20:30 perfiles de Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte, con Josefa Galván. 21:30, mi querido Fabrizio Loruzzo, con un tema muy particular, fuera de coyuntura, el tema de la muerte y cómo lo vemos los mexicanos. Échenle un ojo. Ahorita vamos a hacer dos comentarios. Este es el primero de ellos para hablar de todo lo que está sucediendo en América Latina en tres puntos en particular y la derecha, la ultraderecha. Todo está vinculado a la ultraderecha. Y comencemos entonces en este marco, no sin dejar de recomendarles, por supuesto, lo que presentamos ayer en este canal, la sección Entre Líneas con la maestra Carla Escobar, que cada 15 días estará analizando un libro para ustedes. Y por supuesto, nuestro canal madre, Ana María Vázquez, está también Yanita, está también Narrativas con Enrique Valderas y Federico Bonazo, está César Pineda con Descifrando la Política y el estreno es así, Alejandre. Bueno, pues vamos con este comentario. Vaya situación la que se está viviendo en Los Ángeles, en Argentina y en Colombia. Voy uno por uno, si les parece bien, dándoles la información y el comentario. Por un lado, Los Ángeles. Los Ángeles, que usted ve la imagen en nuestra miniatura, los hermanos migrantes, los hermanos mexicanos están dando la batalla, apoyados por diferentes organizaciones civiles, quienes han salido a poner el pecho ante estas terroríficas redadas por parte del ICE de Donald Trump, ante esta política de terror, de agresión, de vituperio, de sometimiento, de sobajamiento, una política digna de lo que pasaba en Alemania en los años 30. Por eso hablamos de este neofascismo que encabeza este empresario y su bola de pelafustanes, de sátrapas. Perdón que utilice tantos calificativos, pero sinceramente a mí sí me indigna el comportamiento de estos tipejos que se sienten literal paridos por Dios, que se sienten el pueblo originario, que se sienten el pueblo elegido, pero en realidad no son más que una bola de abusadores, una bola de agresores, una bola de hipócritas por todo lo que da la migración, por todo lo que representan los migrantes. Ayer en el video que subimos en la tarde en el otro canal se los dimos con datos y que los persigan y criminalicen así, perdón, pero eso es simplemente una muestra de la podredumbre y putrefacción de todos estos tipejos, en pocas palabras. Mire, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Mientras Los Ángeles se enfrentan a pues, serie de días consecutivos, en la noche estuvo ya más tranquilo, pero ya por lo menos son 3 días consecutivos de choques entre manifestantes que tienen toda la razón y las corruptas autoridades por las redadas masivas de migración. ¿Trump qué hizo? Trump lanza a la Guardia Nacional, lanza a miles de elementos de la Guardia Nacional para someter las protestas. Por eso también tiene a las universidades a tiro de piedra, porque no quiere que los jóvenes estudiantes salgan a manifestarse en Los Ángeles. ¿Se imagina? Esa imagen trastocaría totalmente al gobierno trumpista. Estudiantes latinos, negros, anglosajones, que partieran juntos a defender precisamente a los migrantes. Con eso, el gobierno de Donald Trump recibió un golpe durísimo que no está dispuesto a aceptar. Y no solamente Trump, no es solo Trump, es el sistema como tal. Porque lo que están haciendo los hermanos latinos, lo que están haciendo los estudiantes que se manifiestan contra las redadas también en contra de estudiantes extranjeros, particularmente de Medio Oriente, Palestina, es retar al sistema, es simbrar al sistema. Y por eso el sistema está actuando de esta manera totalmente desesperado. Todos sabemos que cuando el sistema se ve retado, cuando el sistema se ve desesperado, lanza sus golpes sin importarle ya las consecuencias. Así que habrá que esperar de verdad imágenes mucho más turbulentas de las que vimos el día de ayer o el día de antier, que ejemplificaron perfectamente el comportamiento del sistema neofascista. Mire, Trump, por cierto, ¿qué cree que hizo? Lo mismo que hicieron en Argentina, este señor Agustín Laje, lo mismo que hicieron en Colombia, los medios de derecha. Culpa a la izquierda de lo que está pasando. Trump habló de la izquierda radical, que es la que está detrás de los disturbios. No somos nosotros, no somos nosotros los cerrados, los corruptos, los conservadores, los que estamos en contra de las sociedades más desfavorecidas. No somos nosotros los racistas, los clasistas, no.
Es la izquierda que instiga, es la izquierda que alborota, están pagados, dice Trump, y no vamos a permitir las máscaras en las protestas. ¿Qué ocultan? ¿Qué ocultan? ¿Qué ocultan, Trump? No es usted cínico. ¿Qué ocultan? ¿Quiénes son ante un gobierno represor? Eso es lo que ocultan. Así de sencillo. Dice, la Guardia Nacional va por un trabajo bien hecho. Las posturas clásicas del aspirante. ¿Qué quieren? El aspirante a dictadosuelo. Ahí está, señora Lili Telles. ¿Dónde está Lili Telles? ¿Dónde está Ricardo Anaya? ¿Dónde está Marco Cortés? ¿Dónde está toda esta bola de antipatriotas cuestionando a Trump? Tanto hablan de que viven en un autoritarismo, en una dictadura. Este señor Gil Swart amenazando a a la abogada Vanessa Romero. ¿Dónde están esos medios de comunicación que hablan de que somos víctimas de la dictadura macuspana para defender a los migrantes? ¿Dónde están los artistas que salen a manifestarse contra el Tren Maya? ¿En dónde están para defender a los migrantes? Y sobre todo los que viven allá. Desde la otra vez muy pocos lo hicieron. Muy pocos lo hicieron. Trump obviamente se le fue encima a Gavin Newsom, que es el gobernador, Gavin Newsom, que es el gobernador de California, lo renombró, ¿no? Diciéndole Newscom, que es algo así como, ¿qué será? Nueva Escoria, ¿no? Como Nueva Escoria, y contra la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ¿no? Que dice, basta ver cómo gestionaron los incendios, es decir, atacando a los que están actuando de manera sumamente responsable. Pero eso no es todo. Déjeme decirle que este señor, el zar de la frontera, Tom Homan, que no es otra cosa más que un simple pelagatos del señor Harper, ajá, que es el que de verdad está detrás de toda esta postura, ¿no? Del gobierno de Trump, que es el que delinea realmente toda la estructura, migratoria, ¿no? Este señor Homan, que incluso es un personaje muy particular, ¿sabe? Porque es un personaje de esos que ni sabes perfectamente bien, este cómo enfrentar a la prensa, pero es uno de esos hombres feliz, así, feliz, ¿sabe de qué? De separar familias, así, de separar familias. Ujú. Es de los grandes operadores, ajá, de esos campos de concentración que pusieron en el gobierno de Trump, en el primer gobierno de este Trump. Es él, el primero. Ujú. Uno de los principales y que está feliz de la mila. El otro es Stephen Miller, perdóname usted, el asesor político, Stephen Miller, no Harper. Stephen Miller. Ese es el otro personaje. Ujú. Un hombre que hizo incluso una analogía en su momento, ¿no? Entre Calígula y Trump en un libro llamado Calígula. Y es el que está generando todo esto, es el gran estratega, la mente siniestra de esta política, Stephen Miller. Stephen Miller, no se le olvide ese nombre. Pero su operador, Tom Homan, pues, ¿qué cree que hizo? Ya amenazó con que va a arrestar a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, si se exceden en sus competencias. El gobernador y la alcaldesa podrían enfrentar los arrestos si se exceden, fue lo que dijo este hombre, creando, por supuesto, ¿no? Todo este escenario ya de amenaza, de invasión, literalmente valiéndoles gorro el federalismo allá en los Estados Unidos, violentando incluso a las autoridades de California. Y esto a raíz de que Newsom fue tajante, dijo, Trump está creando un espectáculo, está sembrando el caos completamente sin ningún tipo de responsabilidad. Ujú. Incluso hubo ya enfrentamientos con los servicios de alguaciles de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí están los medios, ahí están las imágenes, ¿no? De las calles cubiertas de restos y carritos de supermercado volcados, los enfrentamientos que se prolongaron por horas en Paramount, la vecina de Compton hasta la noche, por cierto, y bueno, por supuesto, la postura de los represores en el sentido de hablar de una buena cantidad ya de personas detenidas, de 100 personas detenidas por lo menos. El secretario de la Defensa de Estados Unidos, ¿sabe qué hizo? Si se necesita el ejército, va para allá el ejército. Imagínense nada, el ejército entrando ya a California. Como no pueden con los rusos y los chinos, pues en algún lugar los tienen que meter, ¿no? Así de sencillo. En algún lugar tienen que entrar.
La alcaldesa Vaz fue tajante y dijo, se condenan los operativos, están generando terror, están atacando a nuestra comunidad, están socavando los principios básicos de seguridad de nuestras comunidades. Están persiguiendo y deteniendo a nuestros seres queridos. Deben cesar sus operaciones ya. Así de claro. El gobernador nuevamente reiteró, esto es un show de Trump. Es un show de Trump y escogió precisamente a California, que es gobernada por los demócratas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional que cree que hizo 118 detenidos y varios son extranjeros, varios son pandilleros. Ya van a empezar con las mentiras que caracterizan a esta administración, que por cierto intentó sin éxito retirar fondos a la ciudad de Santuario y no pudo. No pudo porque no los dejaron. Ujú. Entonces, nos topamos con un escenario verdaderamente dantesco en un gobierno y en un país que toda su vida ha presumido de democracia, cuando en realidad ya sabemos que no es, y solamente los incautos lo defienden. Hay que ser muy claros en este marco. México con la presidenta Claudia Sheinbaum ya reprobó, tal cual, dijo, reprobamos la detención de los 35 migrantes mexicanos en Los Ángeles, California. Tras esta redada, no aseguró que se fueron a buscar una vida mejor, que no son criminales. Textualmente dijo, hicieron una serie de redadas en California, principalmente en Los Ángeles. Detuvieron, hoy sabemos, a 35 mexicanos y mexicanas. Estamos apoyándolos con la red consular. Y queremos decir que tenemos, hay que decirlo como es, los mexicanos y las mexicanas que viven en Estados Unidos son personas que fueron a buscar una mejor vida para ello y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien honestos y tienen toda la solidaridad de nuestro gobierno. Obviamente, ¿qué dijo el canciller? Todas las acciones necesarias y éticas para los mexicanos y mexicanas en el exterior. El gobierno mexicano tiene que respaldar a los latinos, tiene que respaldar a los mexicanos, tiene que respaldar a los mexicanos que se encuentran en esta situación en todo momento. Sí, dependemos de Trump, sí, dependemos de Estados Unidos, pero hay momentos en los cuales tienes que ponerte firme y rechazar situaciones como este tipo. Ahora, ha llamado mucho la atención en la discusión de esta serie de protestas, la cantidad de banderas de México, ¿no? Las matracas, los sombreros de palma, los zarapes, los rebozos, las danzas tradicionales, los huipiles, eh, todo lo que se está presentando en estas protestas con todo este decorado, digámoslo así, con motivos prehispánicos, las plumas, todo esto. ¿Y sabe por qué? Porque como dicen las expertas y expertos, esta comunidad le está recordando a Trump, al mundo, que la identidad de los angelinos está afincada en ambas culturas, que la primera lengua que se habló en ese territorio fue el español y que los latinos habitaron esa ciudad antes que los anglosajones llegaran o lo pensaran. Los mexicoamericanos del siglo XXI encuentran, como dicen los expertos, las expertas, como el caso de la maestra Marta López, encuentran en la historia antigua de México su propio origen, a este suroeste americano que ha sido renombrado ya como Aztlán, la tierra mítica de los antiguos mexicanos. El término chicano, usted sabe que se refiere originalmente a los mexicanos que ya residían en los territorios anexados por Estados Unidos tras la guerra México-estadounidense, concluida con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y que a pesar de su contribución al desarrollo de los Estados Unidos, los chicanos siempre han enfrentado una larga historia de discriminación, una continua lucha por los derechos de las minorías, y en Los Ángeles esta lucha se ha caracterizado por diversas alianzas. En la actualidad, el término chicano se usa para referirse de manera más amplia a personas de origen latino en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Y la comunidad chicana, con un sólido historial de lucha, se encuentra hoy especialmente unida en defensa de los derechos migrantes, a quienes considera uno de los grupos más vulnerables, y ha decidido salir precisamente a la calle. Ahora hay detalles que llaman mucho la atención de las redadas. Por ejemplo, una camioneta con placas antiguas de Tamaulipas fue captada durante una redada de presuntos elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Washington.
De acuerdo con un video difundido a través de redes sociales, se observa el momento en que presuntos elementos del ICE realizan una redada en una zona residencial de Spokane, en Washington, con varios vehículos, entre ellos una camioneta blanca con placas de Tamaulipas. En el video se escucha cómo quien graba increpa a los presuntos elementos sobre si son realmente tamaulipecos. Y en las imágenes se observa el vehículo con placas XHA 7750 que corresponden a la administración de Egidio Torres Cantú, cuando las matrículas del Estado tenían como imagen el Cerro del Bernal en color naranja. Además de esto, en el vehículo no se observan logotipos o algún otro emblema que corresponda a la agencia estadounidense, por lo que organizaciones de derechos humanos dudaron de la veracidad de este operativo. Porque, ojo, hay grupos, gracias a esta nota de en un 2x3 de mi querida Marta Olivia, hay grupos, ajá, que se disfrazan también como elementos del ICE para sacar a migrantes. Y no solamente a migrantes, a personas morenas, a personas que les parezca que no son de ahí. Y utilizan este tipo de artimañas. ¿Y dónde está la autoridad para ponerlos en paz? ¿O ya cualquiera hace justicia por su propia mano en este país? En este gobierno de pacotilla como es el de Trump y los conservadores que andan con él. Pero no creo que esto es último, ¿eh? Esto es en Los Ángeles. Vámonos a Sudamérica. La tensión social va en aumento en Argentina. La última chispa le encendió la detención de uno de los dirigentes sociales más conocidos del país sudamericano, Juan Grabois, a media tarde del sábado. La policía lo detuvo por ocupar el Instituto Juan Domingo Perón, un centro de estudios dedicado a la memoria del expresidente argentino, que fue disuelto esta semana por el gobierno de Javier Milei. Grabois, líder de una agrupación afín al kirchnerismo, había decidido participar en la ocupación del edificio estatal junto a un centenar de personas a modo de protesta por su cierre y el despido de sus empleados. Los militantes prevían permanecer en el lugar por tiempo indeterminado, pero fueron desalojados a las pocas horas a golpes y con gases lacrimógenos. Así opera. ¿Se da cuenta? Lo mismo. Por eso no se la compre a Salinas Pliego su libertad. Ese piensa igual que estos dos, que Milei y Trump. La detención de Grabois desencadenó una protesta con cánticos e insultos contra el gobierno justo a las puertas de la comisaría durante la noche. El repudio se generalizó por parte del peronismo, tanto la agrupación histórica de este movimiento, el Partido Justicialista, como sus principales líderes exigieron la liberación de Grabois, que quedó en libertad el domingo al amanecer. A su salida, el dirigente de Argentina Humana dio una breve conferencia. Lo que hicieron en el Instituto Juan Domingo Perón fue intentar borrar la historia de una parte de nuestro pueblo. Se llevaron el archivo, destruyeron absolutamente todo y pusieron una bolsa mortuoria sobre los bultos, sobre los bustos de Eva Perón, de Eva y de Perón, dijo Grabois. Anticipó que mantendrá una oposición activa al gobierno, sin importar cuántas veces sea detenido. Muchos dicen que ya llegó la presidencia a Grabois. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que, obvio, ¿no? El gobierno de Milei, al igual que el gobierno de Trump, pues no tienen ninguna argumentación. Son demasiado limitados en ese tipo de casos, ¿no? Esta señora, de nombre Patricia Bullrich, ¿no? Ministra de Seguridad, enfatizó que la acción no es una persecución, dice, personal, sino la aplicación de una política de tolerancia cero. Ojo cuando la ultraderecha, como estos y como este señor Agustín Laje, empiezan a utilizar el término tolerancia cero. Lo utilizan para todo y lo hacen para reprimir, no para combatir al crimen, no para combatir la inseguridad. Es como este sujeto, el del Salvador, Bukele. Lo hace para reprimir, no para combatir a los verdaderos criminales que regularmente operan para ellos. Dice, fue para detener el daño a la propiedad pública. ¿Se da cuenta? Dice que no lo metieron preso a Grabois, para nada. O sea, lo detienen, lo agreden, lo intimidan, ¿no? Se llame Grabois o como se llame, la petulancia de la derecha. Igualita, ¿se da cuenta? Igualitos, o sea, igualitos. Y eso no es todo. Ujú. La noticia del atentado del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, cuando salía de una reunión política en Bogotá, estremeció obviamente al país sudamericano, le hizo recordar sus peores épocas de violencia en las décadas 80 y 90 en algunos puntos. En otros, la información que se ha generado en medios de derecha es de verdad una vergüenza. ¿Por qué? Porque intentan comparar lo que pasó en la época de Pablo Escobar, en la época de los hermanos Rodríguez Orejuela, en el fallecimiento de Galán, en fin, cuando eso es mentira. Colombia no está viviendo eso. El gobierno de Petro es un gobierno serio, un gobierno con certidumbre, un gobierno estable,
Un gobierno a quien le quieren mover el piso todos estos tipos de derecha y todos estos medios de derecha que intentan con este lamentable suceso echarle la culpa. De entrada diciendo que es el gobierno, que es la izquierda la que atentó contra este señor Miguel Uribe, cuando la izquierda no lleva a cabo esas acciones. Nunca lo ha hecho. Históricamente la izquierda no hace eso, eso lo hace la derecha. Incluso atenta contra sus propias personas para sacar ventaja en todos los ámbitos. Aquí, aquí atentaron contra sus comunicadores. Ujú. En Estados Unidos atentaron contra su candidato presidencial para conseguir un fin. Ajá. Esa es la realidad. Usted recuerda que en los 90, ¿no? Hubo pues, situaciones muy particulares, insisto, del caso de Pablo Escobar. Y fíjese cómo la derecha sabe armar muy bien este tipo de situaciones. Este señor Miguel Uribe Turbay es hijo de Diana Turbay, quien fue secuestrada por por el cártel de Pablo Escobar, ¿no? Y luego murió cuando intentaron rescatarla. ¿Se da cuenta cómo arma sus momentos? Y México no está en la excepción. Lo que pasó en la Ciudad de México con los dos colaboradores de Clara Brugada. No es la excepción lo que está pasando. Esto no es fortuito. Y de inmediato, ajá, de inmediato, este atentado contra este personaje, ¿sí? De inmediato dijeron, es de izquierda. Sale Agustín Laje, salen otros personajes, y sale CNN, y sale la BBC, y salen todos estos sujetos, ¿no? Y dicen, es la izquierda atentó contra Trump, la izquierda atentó contra Milei, la izquierda... Cuando son ellos mismos los que atentan, recuerde algo, el sistema se reconfigura. ¿Cómo? Lo hemos dicho. Castigando a los suyos, sacrificando a los suyos. Así los instrumentaliza para dar la cara, para dar otra cara, para lavarse la cara. Manipulan la verdad, toman un pedacito de verdad y lo hacen grande y lo encajan en su narrativa. Pero están mintiendo. El mayor logro de la ultraderecha, ¿saben qué radica? En presentar las formas de dominación más extremas como desafíos al status quo, como formas de transgresión, dislocación o incluso rebeldía. El maestro, em, el maestro Martín Cuán, si no mal recuerdo, llegó a señalar que lo que ocurre por parte de la ultraderecha es totalmente lo contrario. El neofascismo habla el lenguaje de la dominación contemporánea. Pero lo que hacen, por supuesto, ¿no? Es volteártelo. Y es quererte vender la idea de que ellos son los que están haciendo bien las cosas. Bertolt Brecht afirmó que aquellos que están en contra del fascismo, sin estar en contra del capitalismo, que se lamentan de la barbarie que origina la barbarie, que se parecen a los que quieren comer su tajada de ternera, pero no quieren que se mate a la ternera, pues simplemente no han entendido nada, porque el neofascismo actual, como antes el fascismo, tiene de fondo al verdadero enemigo, que es el capitalismo. Esa es la matriz. Después de décadas, 8 décadas de la derrota del fascismo y la victoria de la Unión Soviética, ¿no? Como una especie de homenaje a los combatientes antifascistas, es necesario repensar, reevaluar el concepto. Muchos lo emplean erróneamente como medio para criticar o desacreditar ciertas políticas, pero la realidad es que esto va más allá. Y es que hay que ver cómo lo usa el capitalismo al neofascismo. Hay que ver cómo el neofascismo se basa en este capitalismo reaccionario, que atenta en contra de los que menos tienen. ¿Cuál es la esencia del fascismo? ¿Cuál es la esencia del neofascismo? Es la expresión, la forma política más apta para hacer frente a las fuerzas revolucionarias. Es la medida de represión del enemigo interno. Es utilizado por el capitalismo para afrontar a otros estados capitalistas oponentes. Es una acción que busca detener a las fuerzas populares. Hoy es muy complicado definirlo. El proceso de globalización, que en realidad comenzó con la llegada de los europeos, dice el maestro Colucci, al continente a fines del siglo XV, pero que alcanza su punto máximo con el neoliberalismo, no tiene retorno. Hoy en día, ante la más remota, hasta la más remota aldea tiene o tiene un punto o está controlada o está luchando en contra de este sistema económico. La política social es muy compleja ya. ¿Quién manda en el mundo en realidad? Hoy, esta semana vimos un enfrentamiento entre Trump y Musk. ¿Quién manda?
La Coca-Cola, Marlboro, Nokia, las corporaciones como tal, Pfizer. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Le digo quiénes. Esto es una lucha de clases. El neofascismo busca acabar con los pobres, busca acabar con los pueblos, busca someterlos, si no acabar, someterlos, derrotarlos en estas guerras que no se trata solamente de las balas, sino del sometimiento ideológico, mental. Hoy, claro que hay explotadores y explotados. Eso nunca ha variado, nunca ha variado. La cuestión es que ahora es más complejo de analizar y de cambiar, porque ahora los neofascistas no imitan a los fascistas de antaño en lo público, pero sí en lo privado. Y por eso hay mucha gente que todavía dice, no, no los puedes poner en la misma taza. Lo cierto es que vemos un momento en que el auge actual de este neofascismo es, ¿por qué? Por lo que decíamos ayer, se levantó sobre el fascismo estructural que ya estaba ahí. Ese fascismo eterno que decía de Humberto Eco, pues solo necesita el momento propicio, pero que en realidad siempre se irá en contra de lo social. Ese neofascismo que está en Argentina, que está en la derecha colombiana, que está en Estados Unidos contra los paisanos, que es el epicentro marcado por el odio, que agrede democracias vulnerables, democracias frágiles, en nombre de su propia democracia, o lo que entienden como democracia. Es una narrativa, y usted lo ve con este señor Agustín Laje, tan perverso, que se caracteriza por una serie de elementos que se combinan, que crean una historia oficial que glorifique su ideología, que justifique sus acciones, que hable de unidad nacional, pero segregue a los que no piensan igual que ellos, que busca un líder carismático. La lucha es contra el pueblo. Las acciones de estos tres países así lo demuestran. Es el pueblo de Los Ángeles, de California, el pueblo, los latinos, los de abajo, defendiéndose. Son los argentinos de abajo, de izquierda, los que están comprometidos con una lucha social defendiéndose. Son los colombianos de abajo defendiéndose ante este tipo de actos que buscan generar una inestabilidad para golpear a un gobierno electo democráticamente, pero que no está con la derecha. El mundo, el mundo está difícil y México no es la excepción. Pulgares arriba, no es decepción en cuestión de que está en el blanco de estas personas. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.